centrarnos todos en una misma vibración, en un mismo sentido. Estamos acá para hacer un taller sobre biodecodificación transgeneracional. Esta es una herramienta que usa la biodecodificación, una de las tantas que tiene, y es súper interesante. Me parece que a todos nos va a servir para mirar un poquito nuestro árbol genealógico y para aquellos que son terapeutas también para empezar a interiorizarse en cómo ayudar a otras personas a través del árbol. Todos los que están aquí, a ver, empecemos por el principio, ¿saben de qué se trata la biodecodificación? ¿Me pueden hacer así o así? A ver, que los voy a mirar un poquito. Ahí están todos con las cámaras. Muchos saben lo que es la biodecodificación. ¿Alguien no sabe? Pónganme en los comentarios si no tiene idea, si sabe que es una terapia, pero nunca lo hizo, nunca leyó nada. Griselda empezó a estudiar ayer. Genial. Está con todo el interés ahí fresquito. Yo no sé, bueno. Hay mucha gente que no sabe lo que es, entonces voy a empezar explicándole muy brevemente qué es la biodecodificación. Es una terapia que se llama complementaria a la medicina y a todas las otras terapias que uno puede hacer para sanar. Y la biodecodificación lo que busca es el origen emocional de las enfermedades. Podemos tratar tanto enfermedades orgánicas, si yo tengo una alergia o cualquier dolencia diagnosticada, lo que voy a hacer es encontrar esa emoción que hubo en un pasado detrás de esa enfermedad que me llevó a desarrollarla. Entonces, para eso tenemos muchísimas herramientas que se utilizan para encontrar esa emoción, para volver para atrás. Hay muchas cosas que analizar, los síntomas, cuándo comenzaron, cómo se desarrollaron, en qué momento empeoran, ¿sí? Lo que sucede es que nuestro cuerpo, a través de los síntomas, nos está hablando, en realidad, de algo que pasa en nuestras emociones, ¿sí? Las emociones ponen todo nuestro cuerpo en movimiento, nuestro cuerpo y nuestra alma también. Y a veces las pasamos por alto, no les podemos prestar atención en el momento que lo estamos viviendo, y nuestro cuerpo lo que hace es manifestarnos que hay algo que prestar atención, que hay algo que mirar, ¿sí? Entonces, bueno, estudiar biodecodificación implica hacer un curso bastante largo, con mucho contenido teórico, y también mucho trabajo personal de revisar qué me dicen a mí mis síntomas sobre mi historia de vida, ¿sí? Siempre se comienza por ahí, por uno mismo. 6 meses, claro. Sí, 6, 8 meses. Y después cada herramienta en sí se puede ir profundizando por separado. Entonces, bien, el árbol transgeneracional es una de las herramientas con las que cuenta, una de las principales herramientas con las que cuenta la biodecodificación. Vamos a compartir otra vez la pantalla y vamos a comenzar a ver las diapositivas para hablar un poco, ya entrando en tema, de qué es el transgeneracional. Ahí va. ¿Ven todos la imagen? Puse la primera como un poco más divertida. No tiene por qué todo ser trágico, ni serio, ni solemne en biodecodificación. También el humor es una forma de canalizar algunas energías y de poder sanarnos. Bueno, acá ven el árbol genealógico de los Simpsons, de los niños Simpson. En realidad, un árbol cuando uno lo hace para estudiarlo y para analizarlo, por supuesto no lo va a hacer ni con fotos, ni de esta manera, pero es una manera visual de que veamos cómo está ahí toda la familia relacionada con flechitas, ¿no? Con líneas. Un árbol lo que busca es reproducir sus genes en la faz de la Tierra, dejar descendientes, ¿sí? Y evolucionar, que a estos descendientes les vaya mejor que a los anteriores, que a los ancestros. Para eso va evolucionando y va aprendiendo de esos eventos del pasado. La información, ¿cómo se transmite? En un árbol, si hablamos de un árbol de una planta, se transmite a través del ADN y en nosotros también se transmite a través del ADN.
Entonces, con el ADN nosotros heredamos características físicas de nuestros familiares y también está ahí oculta otra información que es muy interesante, que nos puede heredar, por ejemplo, el carácter de un abuelo o de una abuela sin haberlo conocido. No es algo que nosotros aprendimos de él, sino que nos vino dentro del ADN, ¿sí? Y también, y esto la medicina lo tiene muy claro, también heredamos la probabilidad de vivir sus mismas enfermedades, ¿sí? Esto en biodecodificación, en realidad lo que pensamos es que se hereda una forma de encarar o de resolver cosas que nos pasan en la vida. No en sí la enfermedad, sino una actitud, una cierta carga emocional de cómo enfrentamos las cosas. Bien, ¿y por qué pasa esto? Digamos, en todas las familias pasan cosas movilizantes, algunas más graves, otras menos graves. No siempre nos enferma, ¿sí? A nosotros mismos una situación fuerte que podamos estar viviendo no siempre nos va a enfermar. En biodecodificación sabemos que la palabra no dicha es lo que se convierte en síntoma, ¿sí? Y en este caso, en el caso del transgeneracional, la palabra no dicha va a ser la de uno de nuestros ancestros. Puede ser nuestra abuela, nuestros padres, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Es esa persona que guardó silencio, a lo mejor en su dolor, que se va a terminar expresando en las generaciones actuales, en mi generación. Entonces, si yo soy doble de alguno de estos ancestros, me estaría tocando en este momento sanarlo a mí, ¿sí? Sanar ese evento, ese suceso. ¿Cómo voy a saber si yo soy doble, de quién soy doble dentro de mi árbol genealógico? ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. Y también vamos a buscar cuáles pueden ser estos hechos. Acá hay una lista de hechos bastante graves que pueden o no estar en la familia de cada uno de ustedes, pero muchas veces se encuentran y son cosas que se guardan como secretos porque justamente generan más dolor y más problemas, entonces generalmente no se sabe. Uno empieza a preguntar y empieza a encontrar estas cosas que no se sabían antes. Por ejemplo, robos. Robos dentro de la familia. Robos que le sucedieron a mi familia o que alguien de mi familia cometió un robo hacia un tercero, alguien de afuera. Herencias, problemas con herencias, como ser herencias mal repartidas, un hermano que se queda con una herencia que no le corresponde. Después vamos a encontrar también muchas historias de carencia, sobre todo en aquellas generaciones que vivieron guerras, que vivieron hambrunas. Y bueno, en Argentina, por ejemplo, en toda Latinoamérica, tenemos muchas de estas historias de nuestros abuelos que vinieron a este país justamente con esas historias, huyendo de alguna manera de esas hambrunas, de esos problemas generados por la guerra. Y en ese momento, bueno, se siguió como se pudo, si esa historia a lo mejor no ha quedado, no se ha transmitido de forma oral, pero buscando se puede saber de dónde vinieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y encontrar en qué época estaban viviendo y qué pueden haber vivido ellos. ¿Qué más vamos a buscar? Adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas que también se ocultan, hijos fuera del matrimonio, que muchas veces se desconocen, los hermanos pueden desconocer que había más hijos fuera del matrimonio, los abortos, sean naturales, espontáneos o no, también muchas veces se ocultan porque son un hecho vergonzoso, porque son un hecho doloroso, cada uno tiene sus razones, pero sí son temas difíciles y muchas veces no se sabe dentro de la familia que ha pasado eso. ¿Cuáles pueden ser consecuencias de estos hechos que estén ocultos en mi familia? De los primeros que están ahí descritos, de todo lo que tenga que ver con robos, con herencias, con carencia también, podemos estar viviendo nosotros ahora, por ejemplo, problemas de dinero, ¿sí?
que nosotros somos capaces de generar el dinero, lo tenemos ahí, de alguna manera se nos va, se nos escapa. Estamos viviendo problemas en nuestra abundancia a raíz de que a lo mejor estamos pagando una cosa que pasó generaciones atrás, ¿sí? Los problemas de carencias, bueno, esto es más de biodecodificación en sí, van a codificarse generalmente en el hígado, entonces podemos tener ese tipo de enfermedades que están expresando que hubo carencias generaciones más atrás. Bien, continuamos. Se esconde mucho también, o por lo menos antes se lo hacía mucho más, a los discapacitados, a los locos, ¿sí? Había estas instituciones en donde la familia se desentendía de esa persona con problemas, con una discapacidad o con un problema mental, y bueno, también era excluido de la familia. Y de alguna manera, esa persona que fue excluida del clan puede estar queriendo manifestarse en un sentido no sobrenatural, sino en un sentido biológico, de expresarse en nuestro cuerpo, en nuestra propia vida, para que lo reconozcamos, ¿sí? En esto hay mucho trabajo que hacer de duelos, de actos simbólicos que se pueden hacer para sanar esos temas. Lo mismo si hay casos de suicidios, si hay casos de muertes de niños, ¿sí? Aquellos muertos que son muy difíciles de hablar, que al nombrarlos generan mucho dolor en las personas que estuvieron con ellos, ¿no? Entonces, bueno, también es una información que probablemente no llegue a nuestros oídos como una información fehaciente, pero ¿qué pasa? Se va a estar representando de alguna manera y una de las formas más importantes que vamos a encontrar en biodecodificación es el síndrome del yaciente. Después vamos a ver bien de qué se trata, pero tiene que ver con esto, con niños que no han llegado a nacer o que nacieron y murieron muy pequeños, eh, y también con suicidios, que muchas veces por una cuestión a veces religiosa, a veces, bueno, de dolor, de vergüenza, se sabe que ha fallecido una persona joven, pero no están las causas y cuando uno empieza a investigar se encuentra con que fue un suicidio. Quiero ver si hay preguntas, que me imagino que sí, en el chat. No hay preguntas. Bueno, si ustedes van teniendo alguna cosa que les llame la atención, algo que quieran decir, que quieran preguntar, pueden ir o bien poniéndolo en el chat, que nosotros vamos a ir tomando nota, tanto Leo que me está ayudando como yo, para ver si se puede responder. Y si no, bueno, también lo pueden ir anotando y al final de la clase, de la charla, vamos a ver si podemos también dar micrófono y que puedan preguntar aquellos que quieran participar. ¿Cómo, Vixen dice, cómo se determina si somos el doble de algún antepasado? Ahora ya lo vamos a ver. Si se ha sufrido un aborto, ¿es conveniente decirlo a los hijos? Mira, Viv, es conveniente responder a las preguntas con la verdad. Eso te puedo decir. No sé qué edad tienen tus hijos o si vos sos la hija que requiere esa información, ¿no? Pero siempre es conveniente cuando la persona pregunta, cuando empieza a preguntarse este tipo de cosas, responder con la verdad. Si hubo, no hubo. Eh, a lo mejor si esa información no te fue requerida todavía, no hace falta decirla todavía, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que todo aquello que nosotros callamos, que no se lo decimos a nadie nunca y que lo guardamos para nosotros, va a generar ahí una carga energética eh, que tenemos que tratar de canalizar de alguna manera, ¿sí? Es hablando, no sé si es hablando con los hijos, es hablando con un terapeuta, sacándolo de alguna manera, ¿sí? Si no se conocen mucho los datos de la familia y se necesita trabajar la escasez, ¿cuál es la mejor manera de sanarlo? Bueno, hay muchas formas de trabajar la escasez, pero para biodecodificación, con los pocos datos que vos tengas y con el ejercicio de preguntar, de conectarte con las personas que tengas a mano de tu familia, aunque haga muchísimo tiempo que no los ves,
se puede obtener información y por poquita que sea, con las fechas de nacimiento y de fallecimiento y con algunos hechos puntuales que te puedan decir, ya con eso se puede trabajar. La violencia también se pueden ver en el árbol, sí, claro, sí. Esto es constelaciones familiares. No es constelaciones familiares, en un punto tiene que ver, digamos, constelaciones es más una herramienta que se puede aplicar en biodecodificación y hay puntos que van a tener que ver, sí, pero es otra cosa. ¿Cómo puedo liberar a un niño que nació luego de un aborto? Bien, también lo vamos a poder ver con un ejercicio. ¿Y qué consecuencias puede saber? Mira, puede haber, María José. En realidad, puede no tener ninguna consecuencia, ¿sí? No es que un hecho, un aborto, va a tener sí o sí consecuencias en las generaciones posteriores, sino es más bien al revés. Nosotros miramos, por ejemplo, un niño que puede tener, ¿cómo es? Trastorno de déficit por atención, TDAH, o alguno de estos diagnósticos de niños muy movidos que se mueven por dos, que se necesitan ser vistos a toda costa. Bueno, podemos mirar si para atrás en esa genealogía hubo un aborto, un niño que nació o murió, pero no al revés. No es que por el aborto nosotros vamos a ver qué consecuencias hay, sino que vamos a mirar del presente para atrás, de la zona que tiene el problema, la enfermedad, vamos a hacerle el árbol a esa persona y vamos a buscar para arriba cuál puede llegar a ser la causa que se suma a otras causas siempre y que me puede estar provocando esto. Vamos a continuar entonces, porque hay muchas preguntas que se van a ir respondiendo con el contenido mismo de las placas. A ver, ahí estamos. Bien, esto es para que tengan una idea entonces de qué me puedo encontrar yo, con qué hechos me puedo encontrar en mi genealogía cuando empiezo a buscar, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los dobles en sí? ¿Y qué van a hacer los dobles? Los dobles, yo ser ancestro de un doble, significa que la historia de esa persona a mí de alguna manera me está afectando, ¿sí? Sea buena o sea un poco complicada. Entonces, en principio, yo voy a ser doble de todas aquellas personas de mi árbol que cumplan los años el mismo día que yo. Por eso vamos a preguntar fechas de nacimiento y fechas de fallecimiento en mi árbol. Si ustedes tienen ahora papel y lápiz, pueden ir haciéndose este cuadrito, que son 4 filas y 3 columnas, lo pueden ir haciendo, pueden ir ubicando su fecha de nacimiento o también le pueden sacar una foto para después poder hacerlo con sus propios datos, ¿sí? Como ven, tenemos el número 1 enero, al lado el número 2 febrero, el número 3 marzo. Le vamos a poner número y nombre del mes para que sea después más fácil reconocer la fecha y ubicarnos dentro del cuadro. Debajo de enero, febrero y marzo va a estar abril, mayo, junio. Debajo vamos a poner julio, agosto, septiembre. Y debajo vamos a poner octubre, noviembre y diciembre. Entonces, como pueden ver ahí, vamos a tener 3 columnas y 4 filas. Va a haber una columna en donde está mi fecha de nacimiento. Yo ahí lo puse en naranja, en ese color medio resaltado. Yo cumplo los años el 10 de noviembre, entonces toda la fila del medio va a ser una fila que todos los familiares que cumplan los años en esa fecha van a ser afines a mí, o yo voy a ser, mejor dicho, afín a ellos, ¿sí? Quiere decir que van a ser personas con las que yo tenga cosas en común, que si los conocí me puedo haber llevado muy bien, me puedan haber entendido muy bien con esas personas, o si están vivos me puedo llevar muy bien con esas personas actualmente. Y no tanto con las personas que cumplan años y su cumpleaños caiga en las otras columnas. ¿Bien? Para los que ya lo tengan hecho a esto, porque hay personas que me dijeron que ya lo tenían hecho al árbol y que necesitaban saber cómo analizarlo. Ahora vamos a ir entrando en tema, pero quiero que
todos tengan la oportunidad de ubicar ahí su fecha de nacimiento y de tener listo el cuadrito para ir agregando los datos que vamos a necesitar. Les voy a comentar también que no solo la fecha, el día de nacimiento mío, me va a determinar de quién yo soy doble, sino que lo vamos a ampliar un poquito más a esa fecha y vamos a restar 10 días a esa fecha de nacimiento y la vamos a sumar 10 días después. Entonces me va a quedar un rango de 20 días en total, que en mi caso va desde el 1 de noviembre hasta el 20 de noviembre. ¿Qué pasa ahora? Todas las personas de mi familia que cumplan los años dentro de ese rango también van a ser dobles míos, ¿sí? Yo voy a ser doble también de esas personas. Acá yo me salté una... Perdón, voy a volver para atrás, ahora si necesitan vuelvo. Me salté... Ah, ahí está. Salté esta diapositiva. Bien. Fui muy rápido. Les quería mostrar estos cuadritos también porque sirven para, antes de empezar con el ejercicio en sí, sirven como para acomodar los datos que yo tengo y para ir a buscar los datos sobre todo, ¿sí? Una manera de hacer el árbol, como ven, ahí arriba, es poner mi nombre, por ejemplo, si fuera en el circulito de abajo pongo mi nombre, y después saco una flecha para mi mamá y una flecha para mi papá. De cada uno de ellos voy a sacar también 2 flechas, una para mi abuelo y una para mi abuelo paterno, y lo mismo voy a hacer del lado materno. De cada nombre voy a subir siempre, voy a sacar 2 flechitas y voy a poner los datos que yo tenga de los padres de esa persona. ¿Qué pasa si no tengo datos? Bueno, voy a poner el dato que tenga, el nombre, voy a poner la fecha de nacimiento, a lo mejor después preguntando puedo conseguir papeles que tengan partida de nacimiento, etcétera, en dónde conseguir las fechas. Y voy a empezar a preguntar, si no lo hice hasta ahora, voy a empezar a preguntar a qué se dedicaban, cuáles eran sus intereses, qué cosas importantes les pasaron en sus vidas que a mí me puedan servir para hacer este análisis. Y lo voy a ir anotando ahí en este mismo gráfico. Otra forma de graficarlo es este que está aquí abajo, que es en una hoja, yo puedo agarrar una hoja A3 o una hoja grande, un pliego de cartulina, lo puedo hacer en el tamaño que quiera, y voy a poner una columna, lo voy a poner yo, la siguiente columna voy a dividirla en 2, para mi papá y para mi mamá. De ahí voy a poner un montón de datos, me va a quedar más espacio, digamos, en la hoja para anotar todo lo que necesite. En la fila de abajo me van a quedar 4 columnas para mis 4 abuelos, abajo me van a quedar 8 para mis bisabuelos. Ojalá que todos pudiéramos conseguir esta información y hasta los tatarabuelos también, ¿no? Pero bueno, cada uno va a completar hasta donde tenga. Hay una cosa que es muy importante, que es empezar a trabajar con los datos que sí tenemos y no volvernos locos con aquellos datos que nos faltan, ¿sí? Siempre los datos, por poco que parezcan, nos van a servir para el primer paso, para empezar a sanar desde el principio lo que yo pueda, lo que me toque en este momento. Después, una vez que nosotros abrimos este ejercicio, este interés de analizar el árbol genealógico, la información se va a ir completando, ¿sí? Voy a empezar a conseguir llamadas, a empezar a conseguir contactos de una persona en otra en Facebook, puedo agregar gente, puedo buscar en páginas que son para buscar árboles genealógicos, y la información se va a ir completando cada vez más y se va a ir armando este rompecabezas de la información que me falta. Así que no se preocupen si ahora mismo ustedes tienen poquita información, eso les va a servir igual, ¿sí? Entonces, como les decía, voy a buscar dobles míos más arriba, en mis antepasados, desde mis padres, mis tíos, mis abuelos, bisabuelos, hasta donde llegue la información. ¿Y qué voy a anotar o qué voy a preguntar? Voy a necesitar fecha de nacimiento, el día, el mes y el año si se tiene mejor, y fechas y causas de fallecimiento. Si se sabe la enfermedad de la cual falleció, también la voy a anotar. Voy a anotar su ocupación,
como les decía, los hechos importantes de la vida de cada una de estas personas. Y voy a prestar atención, acá ya voy a empezar a analizarlo yo, los nombres que se repiten en la genealogía, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ser doble también, no solo por la fecha de nacimiento, sino por el doble. Yo tengo, mi segundo nombre es María, y tengo una abuela, una bisabuela, la abuela de mi papá, que su nombre era María, y realmente viendo cómo fue su vida y cuáles eran sus características, encuentro que sí, que soy doble de ella por el nombre, ¿sí? No es lo más importante que me puede llegar a heredar, pero sí hay ahí una carga energética que es digna de analizarse. Después puedo ser doble también por parecido físico. Si yo me parezco, una foto mía es igual a una foto de una abuela cuando era joven o cuando tenía mi edad. Eso me hace doble de esa persona, ¿sí? Aunque la fecha de nacimiento no tenga nada que ver y no tenga nada que ver el nombre. Como le decía, bueno, van a preguntar situaciones o enfermedades que se repiten dentro del árbol, que vienen bajando desde mis ancestros, por ejemplo, si hay problemas recurrentes en el hígado, problemas recurrentes con la bebida, no sé, se me vino eso a la cabeza con relación a los riñones, ¿sí? Eh, y las profesiones de cada una de estas personas, y si hay profesiones que se repiten en el árbol genealógico, también le vamos a prestar atención. Bien, entonces ahora sí que sabemos qué información buscar, después si necesitan, me dicen y le pueden sacar foto a esos cuadritos y van a tener también esta información guardada. Estábamos entonces en el rango de afinidad que va 10 días antes y 10 días después de mi fecha de nacimiento. Acá está el ejemplo de mi fecha. Voy a ver, porque me parece que hay mensajitos. A ver las preguntas. El segundo nombre también te hace doble. Sí, como es mi caso. Mi segundo nombre era el primer nombre de mi abuela y también tiene importancia. El árbol de mi padre adoptivo me influye. Es muy buena pregunta, Zuli, gracias. Sí, es decir, si yo soy adoptada, el árbol de mis padres adoptivos va a ser resonantemente muy parecido al árbol de mis padres biológicos. Entonces, si yo tengo las dos informaciones, genial, porque lo voy a poder analizar desde los dos lugares. Voy a hacer los dos árboles, ¿sí? Y voy a ver cómo esos árboles se espejan, se repiten de alguna manera, ¿sí? Si yo no tengo la información de mis padres biológicos, pero tengo la información de mis padres adoptivos y puedo ir por ahí, voy a usar esa información. Por lo que les decía recién, la resonancia que hay entre esos dos árboles es espectacular. Yo tengo el caso de un amigo, un chico que estudió conmigo este curso y él es adoptado, y analizando su árbol, él encontró que tenía tías, por ejemplo, que se llamaban exactamente igual de nombre y de apellido, de los dos árboles. Y no es que fueran parientes, es que era un apellido, por ejemplo, un apellido común acá en Argentina, no sé, Suárez, y las dos se llamaban Analía. Estoy inventando, no eran esos los datos, pero sí es real el caso. Las dos se llamaban Analía Suárez y eran tías. Y como esto, también se repiten, por ejemplo, en este caso era muy parecido la profesión a lo que se dedicaba su padre adoptivo y su padre biológico, que él los conocía, tenía los datos de los dos, ¿no? Entonces pudo hacer esta comparación y realmente sí tienen una gran resonancia. Así que los dos datos van a servir. En cuanto a la fecha de nacimiento, la fecha del documento de identidad es diferente al que le indicaba la mamá. En ese caso, ¿qué fecha se toma? Bueno, se van a tomar las dos fechas. Se complejiza un poco, pero se multiplica la información, no pasa nada. Se toman las dos fechas. ¿Por qué? Porque la fecha real en la que nació esa persona va a ser en realidad la que más pese para la biología, ¿sí? Son estas cosas que suceden inconscientemente, que nosotros, aunque no tengamos conocimiento, igualmente nos pesa. Pero bueno, si estuvimos cumpliendo los años toda la vida en determinada fecha, aunque no sea nuestra fecha de nacimiento, pero es la fecha en la que nos anotaron, esa fecha también va a ser relevante para nosotros, ¿sí?
Las fechas son relevantes porque son un lenguaje numérico que entiende nuestro inconsciente colectivo como humanidad. Nos manejamos todos con estas fechas, bueno, por lo menos en las diferentes culturas, ¿no? Y también a nivel consciente, por supuesto, podemos analizarlo, tiene un significado, pero la información llega en forma de números y en forma de fechas, por eso, porque es un código numérico que es común a todos los individuos de la raza humana. Nací el 10 de septiembre y me apuntaron el 9 de septiembre. Bueno, mira, por un día, Nadia, no va a haber mucha diferencia entre la información que vos encuentres. Igual ten en cuenta los dos, porque ahora con el rango, cuando explique el rango, te vas a dar cuenta que un día más te puede hacer incluir a una persona más que a lo mejor no estaba. Vamos a continuar. Hay unas preguntas que me están haciendo muy puntuales sobre cómo influye o qué significa una cierta enfermedad y lo van a ver en el contenido que vamos a seguir compartiendo. Bien, estábamos aquí en el rango. Quiero que por favor me paren y me digan si no se entiende esto que estoy explicando, porque después se va a ir agregando más y más información. Leo, si vos ves alguna pregunta que yo no estoy leyendo y que sea importante y querés interrumpirme y leerlas, no hay problema. Bien, estamos en que dobles entonces son todas aquellas personas de mi árbol que cumplen los años, el mismo día que yo y dentro de mi rango también. Y afinidad son todas las personas que caen dentro de mi misma columna. Yo acá cambié mi fecha para poder ponerles otro ejemplo que les puede llegar a servir. Por ejemplo, si mi fecha de nacimiento fuera el 25 de febrero, ¿qué pasa? Si yo saco el rango del 25 de febrero, va a comenzar el 15 de febrero y va a ir hasta el 7 de marzo, porque del 25 hasta el 28 son 3 días de febrero y abarca 7 días de marzo hasta completar los 10 días del rango, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer afín a las personas de la columna 2 y también de la columna 3. No me tengo que olvidar de las personas que cumplan años. Por ejemplo, yo acá, esta fecha no es real, pero la puse para que puedan verlo. Si mi abuela cumpliera el 5 de junio, es doble mío también, porque hasta el 7 alcanza mi rango, ¿sí? Hasta el 7 de marzo y toda esta columna también. Van a ser las dos columnas que voy a tener que mirar. Por ejemplo, acá, mi mamá la puse el 11 de julio. No tiene nada que ver conmigo en este caso que estamos analizando el árbol, ¿no? Puedo tener de parte de mi mamá otras cosas que analizar en biodecodificación, pero no en el transgeneracional. Mi papá, que los cumple el 18 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Está dentro de mi columna de afinidad, pero ¿es mi doble? No es mi doble, porque es hasta el 7, sería hasta el 7 de diciembre que entraría dentro de mi rango como para ser mi doble, pero sí tiene afinidad. ¿Todo bien, Leo? Bien. Otra fecha que vamos a sacar es la fecha de concepción. Mi fecha de concepción es 9 meses antes de mi fecha de nacimiento, ¿sí? 9 meses de gestación, así que voy a ir para atrás. 9 meses, acá yo voy a poner mi fecha real para poder hacer los cálculos. Del 10 de noviembre voy a ir 9 meses para atrás, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo y febrero. Mi fecha de concepción va a ser el 10 de febrero. No importa si fue la fecha real o no, es la fecha simbólica que a mí me va a servir para hacer el análisis. Esto quiere decir que para las personas que nacieron fuera de su tiempo de gestación, si nacieron 15 días antes, si nacieron 2 meses antes, igualmente van a retroceder 9 meses y van a tomar esa fecha como fecha de concepción. Es una convención de la biodecodificación que se toma así. Ahora, más fácil para calcular, si yo ya tengo hecho este cuadrito, es ir 3 meses más adelante. Van a ver que yo, si tengo el 10 de noviembre,
voy a diciembre, enero, febrero y voy a llegar al mismo lugar. Entonces, para cualquier persona que yo le esté haciendo el árbol, de su fecha de nacimiento voy a contar un cuadrito para abajo, o sea, una fila para abajo, y voy a obtener su fecha de concepción. ¿Se entendió esto? Leo sí. Las demás personas las veo pensativas. Cuando mi marido cumple el mismo día que yo, otro tema a analizar un poco más largo, va a tener implicancias, pero entra dentro de otro tema. No, hay alguien que no entendió. Tayana, decime en qué duda tenés, así a ver si hay alguien más que haya tenido la misma duda que vos. Porque tengo que seguir avanzando y por ahí, si no, esto no se entendió, no se va a entender lo otro. Al gráfico de concepción. Sí, volvemos. Ahí estamos, la fecha de concepción. Repito por si es esto lo que no se entendió. Mi fecha de concepción va a ser 9 meses para atrás en el calendario. O yo lo puedo calcular mucho más fácilmente haciendo 3 meses para adelante. Voy a llegar a lo mismo, es solamente una cuestión matemática. Y siempre en este cuadrito va a estar en la fila de abajo. Ahora después lo voy a ejemplificar con otra pantalla que lo van a ver mejor. Hay más tipos de dobles, hay muchos tipos de dobles. Vamos a ver algunos más. Dentro de mi mismo mes, dentro del rango de los 10 días, entonces era doble por nacimiento, dijimos. A los 3 meses va a ser mi doble de concepción. Ese es el que vimos recién. Una fila más abajo, es decir, 6 meses después de mi fecha de nacimiento, voy a obtener mi doble maestro. Y 3 meses después, es decir, a los 9 meses de mi fecha de nacimiento, voy a tener mi doble de reparación, que son 3 filas más abajo. Ahora lo van a ver acá, miren. A ver. Ahí está. Acá volví a poner las fechas que son como más ordenadas, mis fechas ficticias. Tengo el 25, María, porque ya que está, soy doble de mi abuela, así que María. Doble de nacimiento en este árbol acá, el 19 de febrero, mi abuelo es doble de nacimiento mío, ¿sí? Y también va a ser doble de nacimiento cualquier persona que cumpla en esta columna de marzo hasta el 7, ¿sí? Si yo hago 3 meses más, voy a encontrar mis dobles por concepción. Si hago 3 meses más, voy a encontrar mis dobles maestros. Y si hago 3 meses más, voy a encontrar mis dobles para reparación, que ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos, ¿no? Pero fíjense cómo va de una fila a la de abajo, ¿sí? Cada 3 meses se me va sumando una persona que puedo mirar como mi doble. Y acá está, volví a poner mi fecha para que vean cómo queda. Si yo los cumplo en noviembre, que es la fila de abajo, cómo queda. El doble concepción me va a quedar la siguiente fila, que es la número 1, el maestro abajo, la reparación abajo, ¿sí? Se van siguiendo en filas. Bien. Vamos entonces a meternos en el tema de qué significa cada doble. Leo, ¿hay alguna pregunta sobre las fechas? No. Bien. ¿Hay alguien que quiera abrir su micrófono y preguntar? Hágalo ahora, si no entendió el tema de ubicar sus dobles. Si quieren sacarle fotos, vuelvo también. Perfecto. Bien. Mi doble por fecha de nacimiento y mi doble por fecha de concepción van a ser muy similares en la repercusión que van a tener en mi vida, ¿sí? Yo puedo estar viviendo la misma situación que vivieron ellos de manera inconsciente, sin saberla, sin yo conocerla, y no entender por qué me está pasando lo que me está pasando. Esto puede ser una enfermedad, puede ser
un hábito, puede ser un gusto particular, y también, por supuesto, yo voy a estar heredando sus habilidades y sus dones, ¿sí? Esta es la parte positiva de ser doble de alguien que era una persona muy talentosa, que tuvo una vida muy, muy tranquila y muy feliz. Bueno, yo también voy a heredar eso de él. Por ejemplo, tengo el ejemplo acá de una consultante que era doble de su abuela, doble por fecha de nacimiento. A ver, ¿hay alguien que me está preguntando? No. Hay alguien que tiene el micrófono activo, pero no sé si quería hacer una pregunta o si no podemos esperar. Listo. Estamos. Bien. Entonces, era doble de su abuela que había tenido cáncer de hígado, su abuela, ¿no? Había fallecido de ella. Y ella lo que tenía era recurrentemente llagas bucales. Un hígado muy sensible, que ella no podía comer cualquier cosa, no podía comer frituras, se cuidaba muchísimo desde muy chica con su alimentación. Incluso de chica había tenido hepatitis también. Ella estaba entonces representando el mismo problema físico de su abuela, con una menor intensidad, porque para llegar a tener un cáncer de hígado, digamos, el estrés y el shock que hay que haber vivido es grande. Entonces la información cuando se hereda, siempre se hereda de una manera algo atenuada para que nosotros podamos trabajarlo sin necesidad de tener que pasar exactamente por lo mismo que fue grave y doloroso, ¿no? Entonces ella ya había ido a todos los médicos posibles y a pesar de la dieta y a pesar de los medicamentos que le daban para las llagas, le salían, ella se ponía nerviosa y le salían siempre en la boca. Y encontramos, bueno, la historia de su abuela, que había tenido una infancia, fue una infancia muy dura, de mucha carencia económica, de problemas económicos graves, incluso habían pasado no su abuela, sino la madre de esta persona que tuvo el cáncer, había pasado la guerra, había vivido la guerra, entonces había directamente pasado hambre. Y esto se va heredando en su hija. No pasó hambre, sino que la pasó un poco mejor, pero bueno, ella lo expresó en su enfermedad del hígado y mi consultante lo estaba expresando también en una hepatitis que había tenido y en su hígado sensible y en sus llagas bucales. Que sacando esta información, sacándola a la luz y haciendo algunos trabajos, mejoró muchísimo, ¿no? Los siguientes son los dobles maestros. Los dobles maestros son familiares nuestros eh, que vivieron en su vida algo que nosotros debemos repetir. En el caso de que haya sido algo positivo, lo vamos a tener que repetir para poder ser igual de felices y exitosos que ellos. Recordemos que no solamente se heredan las emociones negativas o pesadas y los problemas, sino también aquello que tuvieron de positivo nuestros ancestros. Y la manera de ser doble entonces de esta persona puede ser revivir esto que a ellos les salió bien, o también si ellos tuvieron una conducta que no fue exitosa en su momento, bueno, yo tengo que comprender que puedo aprender de su experiencia tal como si fuera mi experiencia sin necesidad de volver a vivirla, pero sí tomando conciencia de que fue lo que esa persona tuvo que vivir y cómo yo puedo aprender de su vida en general. Y acá también puede haber sucesos y eventos que caigan dentro de esta fecha, que son eventos maestros para mí, ¿sí? Por ejemplo, mi ejemplo personal, yo hace unos años, en esta fecha que es la fecha maestra para mí, que acá está, que es en agosto, ¿sí? En el mes de agosto, dentro de mi rango, yo entré a trabajar en una empresa que fue un gran aprendizaje para mí. No fue un aprendizaje positivo, pero fue un aprendizaje sin dudas. Y coincide justo con esta fecha. Hay personas que, por ejemplo, empezaron a estudiar biodecodificación en esa fecha, que decidieron ser terapeutas en esa fecha. Esas son fechas importantes que te cambian la vida. Después tenemos los dobles para reparación. Cuando nosotros somos dobles de alguien que cumple los años 9 meses después, que lo estamos reparando nosotros, al mirar su historia vamos a encontrar que estamos haciendo exactamente lo que a ellos les hubiera servido, lo que hubiera sido una solución ganadora para ellos, la estamos aplicando nosotros. ¿Qué pasa? A lo mejor no estamos viviendo lo mismo,
y estamos con esta solución que hubiera sido buena para ellos, para nosotros no es tan buena, no nos está resultando. Y entonces, tomando conciencia de dónde viene, también podemos revertir este tipo de situaciones. Los ejemplos que yo puse acá, que son un poco de la experiencia, puede pasar que si yo soy doble de reparación de una persona que tuvo un matrimonio muy difícil, que la pasó muy mal dentro de su matrimonio, yo voy a ser soltera, no voy a encontrar pareja nunca, voy a estar bien así como estoy. ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando ese supuesto sufrimiento que pasó mi ancestro, ¿sí? Si esta persona tuvo muchísimos hijos y eso fue un problema, porque eran muchos, porque no podía con todos, porque lo que fuera, entonces mi solución va a ser tener problemas de infertilidad, ¿sí? A lo mejor no tengo un problema físico, pero no puedo tener hijos, no puedo quedar embarazada de ninguna manera, y cuando voy a mirar mi árbol voy a encontrar familias súper numerosas con un montón de hijos, a lo mejor con muchos bebés que fallecían al nacer, voy a encontrar ese tipo de historias complicadas de familias numerosas. Y el tercer ejemplo, si ellos perdieron grandes sumas de dinero, por ejemplo, yo puedo estar reparando eso siendo contador, empleado bancario, porque estoy cuidando el dinero, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta si yo estoy reparando con una profesión? Bueno, va a suceder esto. Yo con mi actividad no voy a ganar el dinero que quiero o que me sirve o que necesito, y no lo voy a disfrutar tampoco. Si yo estoy haciendo el trabajo que sea y no lo estoy disfrutando y me cuesta ir y no me da dinero y estoy siempre renegando de eso, bueno, tengo que pensar si yo no estoy reparando con esta actividad lo que hubiera sido una solución para un ancestro, pero que a mí no me resulta. Y muchas veces, tomando conciencia, lo que pasa no es que yo voy a cambiar de profesión, a lo mejor yo sigo siendo contador, pero se destraba esta cuestión de la reparación y puedo entonces hacer mi profesión, ejercer mi profesión y empezar a disfrutarla, a ganar dinero con ello, ¿sí? Solamente tomando conciencia de lo que le sucedía a esa persona de la cual yo soy doble, doble de reparación. Hay familias, vieron, donde hay muchos médicos, todos son médicos. Yo soy médico, mi tío, mi primo, o muchos abogados o muchos contadores. Lo que están ahí haciendo estas personas es reparando los dramas inconscientes del árbol. A ver, si son médicos o enfermeros o se dedican todos a la medicina, lo que pueden estar reparando es algún problema de salud grave que pueda haber habido en esa familia y no había médicos cerca disponibles, no había servicio de salud disponible y esa persona falleció. Y entonces la familia va a producir muchos médicos para que eso no vuelva a suceder en mi árbol, ¿sí? Bien. Y llegamos al último que vamos a ver hoy. Sí, al último caso que vamos a ver hoy. Hay más, hay muchas más cosas que se pueden ver, pero bueno, la idea de este taller es que sea un poco compacto y conciso, que puedan ir encontrando ustedes los primeros signos, ¿no? De los primeros dobles y los primeros conflictos a trabajar. Los dobles, por fecha de fallecimiento, que son yacientes y fantasmas, es decir, que fallecieron dentro de mi rango, de cualquiera de mis rangos, ¿sí? De fallecimiento o de concepción. Se van a llamar yacientes o fantasmas. Son estas personas, como el caso que me preguntaban antes, de un aborto que hubo antes de un niño que nace. Hay que ver las fechas, ¿sí? Si son dobles, es decir, si esa fecha de concepción, de fallecimiento, perdón, de ese niño que falleció, está en relación con la fecha de nacimiento del niño que sí vivió, ¿no? Estamos buscando su doble. Siempre son personas que fallecieron antes de que yo hubiera nacido y que su fecha de fallecimiento va a caer dentro de mi rango de nacimiento o de concepción, ¿sí? Bueno, es el caso, como decía, de abortos previos a mi nacimiento, de niños que nacieron y murieron al poco tiempo. Ellos van a ser yacientes para mí. Si yo llevo un yaciente sobre mí, sobre mis hombros, lo que puedo sentir es depresión, por ejemplo,
se encuentra mucho en una persona con depresión, se encuentra mucho, si vamos a buscar el árbol, vamos a encontrar yacientes y fantasmas. Fantasmas, disculpen, es en un sentido, digamos, es un nombre, una etiqueta que se le ha puesto a esta característica de la fecha, no es literal, no es una cuestión sobrenatural ni nada parecido, ¿sí? No se asusten que no viene por ese lado. Entonces decimos, yo puedo tener depresión, puedo sentir que no existo, que mi vida no tiene sentido, que no encuentro motivación para levantarme cada mañana, o puedo sentir también que vivo una vida que no es la mía, ¿sí? Que estoy como desdoblada, que vivo, pero no es eso lo que yo quiero hacer. Y esto viene a que estoy viviendo la vida de una persona que no está viva, justamente. Ese es el peso y el significado que tiene en biodecodificación. A veces también puedo estar haciendo cosas por dos, puedo estar comiendo por dos, y esto puede ser una de las tantas causas que se miran cuando decodificamos el sobrepeso, ¿sí? Si yo no estoy comiendo por mí y por otra persona. También el hecho de moverse demasiado, creo que se los dije al principio, los niños hiperactivos se mueven por ellos y por otro más, ¿sí? Llaman la atención para que los vean y parece que tenés dos niños en casa y no, es uno solo. También suelen ser personas las que cargan con un yaciente, personas que se visten de negro o con colores siempre apagados, como si guardaran un luto constante, ¿no? Se visten justamente o prefieren los colores no vivos. Y acá la diferencia entre yaciente y fantasma, se las digo, no es muy relevante, digamos, pero un fantasma puede ser cuando el fallecido sí ha tenido una vida, que dejó recuerdos, dejó memorias, dejó una huella, entonces, y esa persona falleció joven, por ejemplo. Si yo soy el doble de esa persona por su fecha de fallecimiento, a lo mejor lo que yo voy a tender a hacer es a traer de nuevo esa persona a la familia. Y lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, yo me pongo en pareja con una persona que se llama igual que aquel que falleció décadas atrás, a lo mejor en un accidente, muy joven, ¿sí? Se va a llamar igual o va a ser parecido, entonces es como que yo estoy trayendo a la familia eh, a esa persona que faltaba en mi árbol familiar. Es un ejemplo de otros que puede haber. Y hay algunos autores que toman fantasma yaciente como sinónimos, ¿sí? Y hay otros que lo diferencian en esto, en si fue una persona adulta que pudo desarrollar su vida hasta un cierto punto y falleció, o si se trata de un niño que no nació o que nació y vivió muy poquito, ¿sí? Vamos a ver los mensajes. Leo hasta ahora no me interrumpió. Me dice que está todo bien. ¿Cómo sanar un yaciente y un fantasma? Bueno, yo los voy a invitar ahora, doy por terminada casi la información, me falta una diapositiva más, y esto es todo lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Me parece muchísima información para el que nunca lo vio, para el que es la primera vez, digamos, es bastante. Y ahora vamos a hacer, si ustedes quieren, los invito a que se queden y hagamos un ejercicio todos juntos. A ver, si sos doble por nacimiento y fallecimiento. Bien, tiene muchísimo peso en vos esa persona, Giovanna. Te vas a tener que dedicar a sanarla, a ver su vida, sus causas, de qué falleció, si tenía enfermedades, cómo fue, y a decodificar en una consulta. Yo te diría que no lo hagas sola, así que pidas ayuda a un profesional, a un acompañante en biodecodificación, o bien que hagas el curso y lo estudies en profundidad para poder hacer bien el trabajo. Mi hermano sufre depresión, pregunta Karen. Antes de él murió un hermano de muerte súbita. Bien, el tema ahí, Karen, es que hay que ver si tu hermano, el que tiene depresión, a él le interesa hacer este trabajo. Digamos, no lo podés hacer vos por él. Sí podés sanar y recordar a ese gemelo que murió por un accidente, porque también es tu hermano, ¿no? Pero si el que está sufriendo la depresión es tu hermano el que permanece vivo, bueno, él va a tener que hacer el trabajo. A veces no podemos evitar querer ayudar a las personas a hacer como su trabajo por ellos, o le insistimos que lo hagan,
Y la verdad que tiene que ser una motivación propia, porque bueno, es un camino, ¿no? Es un trabajo de crecimiento personal que hay que hacer y nadie lo puede hacer por nosotros. Esa es la verdad. Se puede hacer decodificación sin tener muchos datos de tus antepasados. Se puede hacer biodecodificación, es decir, decodificar tus enfermedades en tu propio cuerpo, tu propia historia, tus propios problemas. Y se puede usar la información del árbol que tengas, sí. También hay maneras que se enseñan de obtener información del árbol genealógico bueno, por otras vías. No puedo escuchar al pie ya que estoy en mi trabajo. Bueno, Norma, va a quedar grabado y lo vas a poder repasar. Después lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Bien. Después hay algunas preguntas que son muy personales, gente. No me puedo detener ahora a responderle a cada uno preguntas muy personales que por ahí ameritan una conversación más larga y más en privado. Bien, vamos a terminar entonces con lo que nos quedaba. Que es la gran pregunta, ¿cómo puedo sanar yo? ¿No? ¿Cómo me sano? ¿Y cómo sano mi árbol? Cuando yo sano, aunque sea una parte muy chiquitita de mi árbol, de mi propia vida, todo el árbol, en consecuencia, se va a sanar para arriba y para abajo. Esto es algo maravilloso que sucede en biodecodificación. Yo limpio mi linaje, ¿sí? Para atrás y hacia adelante también. Mi descendencia se va a beneficiar de todos los trabajos que yo pueda hacer de biodecodificación. Lo primero, ¿por dónde empezamos? Por tomar conciencia. Esto que ustedes hicieron ahora de escucharme tan pacientemente y de interesarse por este tema, si algunos de ustedes pudieron relacionar ya las fechas, si las tienen ahí, las vieron, o tomaron conciencia con alguno de los ejemplos que yo di, ya hicieron el 60%, podríamos decir, del trabajo, ¿sí? Porque traer a la conciencia esa información que se estaba manifestando de manera inconsciente, ya cambia el hecho de cómo me voy a sentir yo y de cómo me voy a expresar yo, cómo se va a expresar mi cuerpo y mi vida. Entonces, una parte es eso, preguntar, relacionar, enterarse, ¿sí? Tomar conciencia, ponerse en el lugar de esa persona también, ejercitar la empatía que pudo haber sentido esa persona, ya es una parte importantísima del trabajo. Después, por supuesto, aquel que quiere y pueda hacer acompañamientos de sesiones terapéuticas va a poder profundizar y sanarlo, terminar de sanarlo, digamos, mucho más profundamente. Hay actos simbólicos que se pueden hacer que son muy lindos para comunicarnos con nuestro inconsciente y poder sanar esas cosas sin tener que estar, digamos, no sé, haciendo actos que puedan tener otra consecuencia. Los actos simbólicos o psicomágicos los hace la persona con uno mismo y queda en mi inconsciente. Entonces, de esa manera sano eso que me estaba resonando. Bueno, saber pedir ayuda, como les decía, saber en qué momento necesito el acompañamiento de un terapeuta y también aprender a brindarla. El camino de estudiar biodecodificación, de hacer el curso completo, es un camino muy sanador, en donde yo voy a empezar por analizar estas y otras muchas cosas que quedaron afuera en mi vida, y eso va a ser un gran trabajo sanador. Y aprender a brindar esa ayuda también es muy sanador. Por ahí lo que más cuesta es cambiar las creencias limitantes, ¿no? Y los comportamientos que son automáticos, inconscientes, que yo no me doy cuenta. Bueno, cuando yo me doy cuenta que me estoy guiando por un comportamiento automático, que ya no lo necesito, que me estoy guiando por una creencia que yo heredé, por ejemplo, una creencia de que todos los hombres son iguales. Esa creencia es mía, es de mi mamá, es de mi abuela. Bueno, me sirve ahora hacer ese ejercicio de detenerme y pensar, eh, y no es corregir, pero es como volver a pensar si me sigue sirviendo o no, ¿no? Y aprender a reaccionar de forma diferente a esos mismos conflictos, en haber vivido mis antepasados. Si a ellos les sirvió,
perfecto, porque yo hoy estoy aquí gracias a que ellos antes transitaron por la vida, pero si a mí ya no me sirve más esa forma de reaccionar, tengo que aprender a hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque entonces, de esa manera, la información genética que yo vengo cargando, que vengo heredando, va a dejar de expresarse. En ese momento en que yo haya aprendido a superar una dificultad de una manera diferente a la que funcionó para mis ancestros. Entonces, ya no va a tener sentido que mi ADN siga expresando eso, ¿sí? Ahí es cuando se producen los cambios, las sanaciones, las limpiezas para mí y para las generaciones que vienen después de mí. Bien. ¿Quieren tomarse un minuto para ir a buscar un vaso de agua, para hacer lo que quieran? Le voy a pedir a Leo que ponga una musiquita y que preparen, sí, preparen virome y lápiz o que se preparen para hacer una meditación guiada. Ahí son dos opciones que pueden hacer para hacerla en este momento. También, por supuesto, después les podemos enviar el ejercicio para que lo hagan en otro momento. Pero si se quieren sumar, los invito en 2 minutitos a hacer esta meditación. Ahí dejo de compartir pantalla, si podemos poner la música. Bien. ¿Estamos listos para hacer el ejercicio? Los que no quieran hacer una meditación guiada, pueden tomar papel y lápiz e ir anotando lo que yo voy a ir relatándoles. Bien. ¿Estamos listos para hacer el ejercicio? Los que no quieran hacer una meditación guiada, pueden tomar papel y lápiz e ir anotando lo que yo voy a ir relatándoles. Bien. ¿Estamos listos para hacer el ejercicio? Los que no quieran hacer una meditación guiada. Yo escucho un retorno. No sé si tomar papel y lápiz e ir se escucha ahí también. Lo que yo voy a ir, ¿no? Sí, ¿no? A ver. ¿Estamos listos para hacer el ejercicio? Bueno. Los voy a invitar a respirar profundamente, a notar la temperatura que hace, cómo están sintiendo su cuerpo. Van a ir inhalando, integrando los ruidos del ambiente, los sonidos. Al exhalar, van a dejar ir todas las preocupaciones, toda la información que han recibido, la van a dejar ir. Pueden cerrar los ojos si se sienten cómodos. Y van a ir repitiendo después de mí estas palabras que se las van a dirigir a aquel ancestro que ustedes han descubierto que son dobles, o a aquel ancestro que en este momento se les venga a la cabeza que necesitan sanar algo, ¿sí? Quiero que lo visualicen delante de ustedes. A lo mejor están viendo su rostro, o a lo mejor están sintiendo su presencia, un aroma. No sé si se lo están imaginando. Tal vez están viendo su nombre flotando, las letras adelante de ustedes. Se van a dirigir a él o a ella y le van a decir: querido ancestro, yo, cada uno dice su nombre completo, yo, Natalia Luna, nacida el 10 de noviembre de 1982, en este acto de plena conciencia,
comprendo que estoy transitando mi renacer. Con el total poder de decidir sobre mí, sobre mi vida y sobre mi destino. Querido ancestro, te veo, te miro y te incluyo como parte del clan. Te doy tu lugar en esta familia. Ahora comprendo los hechos dolorosos que tuviste que vivir. Lo siento mucho. Y las consecuencias las estuve sufriendo también hasta ahora. Hoy comprendo que todo fue perfecto, tal como sucedió. Porque si algo del pasado cambiara, yo tal vez no existiría. Honro tu vida. La honro. Y te doy las gracias porque gracias a ti yo hoy estoy aquí. Ahora ya no necesito cumplir con la fidelidad ciega, pero aún así pertenezco al clan y soy parte de él. Honraré tu memoria y la de todos mis antepasados, tomando las decisiones que son correctas hoy para mí. Ya no necesito cargar este malestar, este síntoma, este problema, porque he comprendido que te pertenece a ti y no a mí. Te lo devuelvo. Tomo hoy la fuerza de la vida, corto este lazo que nos unía y finalmente me siento libre para decidir por mí misma, para decidir por mí mismo. Gracias porque sin tu experiencia yo no habría llegado tan lejos. Ahora estoy lista para seguir mi propio camino. Ahora estoy listo para seguir mi propio camino, con tu venia y la de todo mi árbol. Gracias. Hecho está. Vamos a ir conectando nuevamente con la respiración, con el latido de nuestro corazón, tomando conciencia de nuestros apoyos, de nuestro estado corporal. Van a ir integrando nuevamente los sonidos del exterior. Pueden mover sus manos, el cuello, ir abriendo los ojos cuando cada uno esté listo, cuando estén listas. Despacito, sin apuro. Y ahora sí,
Me gustaría que me digan si se sintieron bien, si les gustó el ejercicio, si alguno quiere abrir el micrófono, contar su experiencia. No sé si lo pueden hacer, Leito, cada uno, o lo tenemos que hacer nosotros, sí. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Qué Gracias, tal? Natalia, por esa bonita experiencia. Muy agradecida. Pues quisiera contar de manera muy rápida. Yo vivo en el departamento del Putumayo, en Colombia, Sí. y en el momento de la meditación se me vino a la mente mi abuelo. O sea, pensé que mi patología era a raíz de lo que le había sucedido a mi abuela, de un abuso, de una violación sexual, y lo que también le había sucedido a mi bisabuela, pero resulta que no me vino a la mente ninguna de ellas, o sea, fue de forma muy esporádica, pero sí me llegó a la mente mi abuelo. Mi abuelo tuvo que irse de otro departamento para el Mayo precisamente. Le hicieron una especie de maleficio, brujería, no sé qué problema tuvo en su tierra. Entonces él estaba prácticamente muriéndose y había perdido su tierra, o sea, todo lo que tenía sembrado, su comida, todo se perdió. O sea, él quedó prácticamente en cero. Y él llegó al departamento del Putumayo buscando sanación y también buscando pues nuevas formas, ¿no?, de sostenimiento. Y acá fue pues donde pues mi mamá ya había nacido, era una niña, y conoció a mi papá. Entonces, eh, pues que gracias a eso que le sucedió, digámoslo así, fue que mi mamá pues conoció a mi papá y pude nacer. ¿Viste cómo se puede ver otro punto de vista de una situación a lo mejor difícil o trágica? Sin embargo, somos frutos de eso y gracias a ellos estamos acá. ¿Vos ya habías hecho algún trabajo con tu abuelo o solamente habías trabajado con la sanación de tu No, abuela, tu linaje femenino? con mi linaje femenino, incluso yo A pues, veces pasa, perdón, a veces pasa que nos enfocamos mucho en lo que nos parece que es más grave y nos centramos como demasiado en el problema, y nos olvidamos de otras partes, siempre es un todo, siempre es la interrelación entre todas las personas, no es solamente una persona la que puede estar siendo, digamos, la depositaria de toda esa energía que nosotros heredamos. Hay que mirarlos a todos. Así que bueno, te felicito por haber eh, animado a hablar, por haberte animado a hablar y por compartir tu experiencia. dale, Gracias. Natalia, mil gracias a ti. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, Hola. Hay algunas personas que veo que están muy movilizadas. hola. Es normal, sí, perdóname, es normal, quería Disculpa. decirles que se sientan un poco cansados, que se sientan a lo mejor tristes, tomen mucha agua y dejen fluir todo lo que les surja, ¿sí? No se esfuercen en nada después del trabajo que hicimos. Quería decirles eso, pueden sentir ganas de llorar, pueden sentir ganas de bostezar, tener diferentes manifestaciones, déjenlo ser a eso y solamente tomen mucha agua y descansen. Discúlpame, ¿sí? ¿Quién estaba hablando? Hola, soy de Uruguay, Giovanna, Giovanna. ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, yo tengo un caso de un bisabuelo que nació doble por nacimiento y por fallecimiento, por lo que me vengo a enterar ahora, porque soy del 1 de junio y nació el 11 de junio y muere el 10 de junio. Ajá. Él murió de pena de amor porque realmente el médico dijo así, que su muerte había sido de pena de amor, Ujú. porque estuvo más de 50 años de matrimonio con lo que viene a ser mi bisabuela, y ella un buen día se suicidó, pero de una manera muy trágica porque se prendió fuego el cuerpo, se roció con nafta y se prendió fuego. Y bueno, la encontraron en el baño, en la bañera donde lo hizo, y él como que nunca la pudo perdonar. Yo cuando esto era niña, muy chica, y Ujú. siempre era muy,
a pesar de ser mi bisabuelo, para mí era como mi abuelo, porque yo soy de padres muy jóvenes y mi bisabuelo podía ser bien mi abuelo por la edad, ¿no?, que tenía. Entonces, bueno, ahora me descubro como que muchas cosas de las que he pasado, de muchas angustias, como que hice las paces con él, ahora se me presentó en la meditación y siento una gran paz. Exacto, hermoso. Con él y con ella también, ¿no? Porque para tomar esa decisión tiene que haber tenido también, hay que ponerse, digamos, en sus zapatos y ver qué la motivó a ella también a tomar esa decisión, integrarlos a los dos, como decían justo en el Tú comentario. dices que haga con los dos lo mismo, Claro, sí, sí, aunque ella no sea doble por nacimiento, está perfecto. lo mismo, incluirla, sí. Sí, sí, Bueno, sí, el muchísimas tema de los gracias. dobles nos sirve para conocer el punto de partida, ¿sí? Desde dónde. Ahora después, lo que a nosotros más nos motive, nos mueva y nos llame la atención, todo lo que sea incluir, perdonar, sanar y soltar, vamos a tener que hacerlo con todos los miembros de la familia que nosotros Perfecto. sepamos, ¿sí? Que tuvieron un pasado difícil o una historia difícil. Bueno, gente, Muchas hay alguien, gracias. no, gracias a vos. Hay alguien que se durmió en la meditación, no te hagas problema, Teresa. Tu inconsciente estuvo trabajando igual, así que no te preocupes. Igualmente sí, lo vamos a pasar la grabación y vamos a mandarles el ejercicio para que lo puedan hacer por escrito. No sé si alguien lo hizo por escrito, hizo la carta, o todos estuvieron meditando. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Yo soy de Rosario, Argentina. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantada y muchísimas gracias por esto. Estoy muy movilizada porque me di cuenta que según mi fecha de concepción, que sería en mayo, yo tuve un hermano que falleció a los 7 días de haber nacido en agosto. Él sería mi doble, no pude anotar a los 3 meses de la concepción qué doble sería. A los 3 meses de la concepción, de tu concepción, Sí. no, vos tenés que partir de tu fecha de nacimiento. A los Ajá. 3 meses. Te escribí más arriba, pero no pudiste leerlo. Son en primos,